Buenas tardes, jóvenes. En este video les voy a explicar a través del simulador del BASCAT la relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. En el lado izquierdo vemos una rueda que está girando con un determinado periodo. Recuerden, entonces vamos a enfatizar en este video es más los conceptos y aprovechando el simulador, ¿cierto? Entonces, primero veamos la rueda. Entonces, en la rueda tenemos una esferita aquí color anaranjado que nos está mostrando un punto de una rueda que está girando con movimiento circular uniforme. Un movimiento periódico, la rueda está a una determinada, tiene un determinado radio, pero la esferita se encuentra en un determinado punto del disco. Entonces ella está girando y el tiempo que tarde en hacer una vuelta completa es lo que nosotros llamamos periodo. Es decir, que yo para calcular el periodo de este movimiento circular, entonces arrancaría el tiempo, por decir algo, acá en estos momentos, voy contando el tiempo y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, a eso es lo que nosotros llamamos periodo, que se representa en el movimiento oscilatorio con una T mayúscula. En el lado derecho nosotros vemos un resorte en el cual también está pegada una esferita, ¿cierto? Y vemos que ese resorte está oscilando, no es un movimiento en el cual se está despreciando la fricción con el aire, es decir, que no es un movimiento amortiguado. Pero entonces fíjese que el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa es lo que llamaríamos periodo, que sería el tiempo que tarda en bajar y volver a subir hasta este punto. Ese tiempo que tarda sería el periodo. Pero la idea del video es que utilizar el simulador para explicar la relación entre los dos. Voy a empezar aquí a disminuir la intensidad de la luz en el disco y fíjese que mientras la rueda gira, miren, la misma proyección de esta rueda girando donde este punto está atado a la rueda, la misma esferita va bajando y va subiendo, es decir, están sincronizadas. Miren, hay una sincronización entre el movimiento circular uniforme, que es el del disco, y el del resorte en estos momentos. Entonces, miren que el tiempo que tardaría la rueda en dar una vuelta completa es el mismo tiempo que tardaría el resorte en bajar y subir, eso es lo que se llama periodo. A partir de esa relación, por eso es que se dice entonces que el movimiento armónico simple, que es el que está ejecutando el resorte, porque un movimiento armónico simple es aquel que se realiza debido a una fuerza restauradora, en este caso la fuerza de restitución del resorte. Entonces aquí en el resorte tengo movimiento armónico simple, mientras que en la rueda tengo movimiento circular uniforme. Pero entonces, por esta sincronización que existe, podemos decir que el movimiento, una proyección de sobre un eje de un movimiento circular uniforme es un movimiento armónico simple. Fíjese que entonces, por eso es que algunas máquinas, por decir algo, la máquina de coser, nosotros vemos que ella tiene un motor y que tiene una rueda, ¿cierto? Y a través de la configuración de los movimientos circulares, a través de algunas piezas mecánicas, nos puede llevar a la aguja, donde la aguja va a bajar y va a subir, y va a penetrar las telas en una posición central, que es la posición donde tendríamos la velocidad máxima en el movimiento armónico simple. Los puntos de retorno serían en la parte inferior y en la parte superior, y en el centro tendríamos nosotros nuestra posición de equilibrio. Voy a volver a iluminar para que veamos entonces que aquí tengo la rueda con el movimiento circular uniforme y aquí tengo el resorte del movimiento armónico simple. Pero miren que este simulador del BASCAT nos permite hacer como lo siguiente, que nosotros le demos un giro lateral al disco. Miren, aquí lo puedo ir moviendo y fíjese que hay sincronización entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Fíjense, mire, yo lo puedo ir rotando acá y voy mirando que la proyección de ese movimiento circular uniforme es lo que nosotros llamamos el movimiento armónico simple. Pero aprovechemos para escribir nuestras ecuaciones. Entonces recuerden que en el movimiento armónico simple
la X es la elongación, que es la distancia que hay entre la posición de equilibrio y cualquier punto. A es la amplitud, donde la amplitud es la distancia que hay entre la posición de equilibrio y uno de los puntos de retorno. Aquí voy a colocar la posición de equilibrio. En estas dos posiciones voy a colocar los puntos de retorno. Para el caso de la esfera que está pegada al resorte. Y entonces ella aquí baja, después sube, ¿cierto? Sube. Recuerden que el periodo entonces es el tiempo que tarda en ir desde cualquier punto, pero haciendo una trayectoria tanto de ida como de vuelta. Esta distancia que hay entre la posición de equilibrio y el punto de retorno es lo que nosotros llamamos la amplitud, ¿cierto? Le puedo dar un signo más hacia arriba, un signo menos hacia abajo para decir simplemente el sentido. Recordemos que T es el periodo, es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Recuerden que W es lo que se llama la frecuencia angular. Esta frecuencia angular es la que se calcula como 2pi sobre periodo, o también se puede calcular como 2pi por frecuencia. Y las ecuaciones de las ecuaciones que me involucran las variables elongación, velocidad y aceleración en el movimiento armónico simple, entonces son: la primera, x es igual a coseno de wt, no vamos a considerar la fase. 2, la velocidad igual a menos aw seno de wt. Y tercero, la aceleración igual a menos a w cuadrado coseno de wt. Esta última ecuación se puede escribir como menos w cuadrado por x, ¿cierto? Entonces, yo tengo un movimiento oscilatorio, un movimiento que está pasando constantemente por la posición de equilibrio, y miren que una proyección del movimiento circular, que es lo que nosotros vemos en el simulador, miren el simulador del BASCAD, una proyección del movimiento circular uniforme nos da a nosotros un movimiento armónico simple. Y recuerden que esta fórmula W igual a 2pi sobre T o W igual a 2pi por frecuencia son ecuaciones que provienen del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme esta se llama velocidad angular, ¿cierto? La W se llama velocidad angular. Yo puedo, la forma de escribir las ecuaciones del movimiento armónico simple, A coseno de WT, esta ecuación depende de cómo inicio el movimiento, es decir, yo puedo escribir el movimiento también a partir de la siguiente ecuación, x igual a seno de WT. Tienen que ser funciones periódicas y recuerden que la función seno y coseno oscilan en amplitud entre menos 1 y más 1. Entonces, fíjense que ¿cuál sería el máximo valor que toma la elongación, la x? Pues cuando seno o coseno valgan 1 o menos 1. Entonces, si yo utilizo esta forma de x igual a seno de wt, la velocidad sería aw coseno de wt y la aceleración sería menos aw cuadrado seno de wt. ¿De qué va a depender de que yo elija seno o coseno para escribir la elongación? Porque ellas van a determinar las velocidades y las aceleraciones. Eso va a depender del momento inicial del movimiento. Cualquiera de las dos las puedo yo utilizar para poder describir el movimiento. O coseno o seno. Cualquiera de las dos. Entonces volvamos un momentico nosotros acá. En estos momentos tenemos otra vez el movimiento circular uniforme, aquí tenemos el movimiento oscilatorio, y entonces tengo los dos puntos de extremos que son los que se llaman los puntos de retorno, y entonces esos puntos de retorno van a corresponder al radio que yo tenga acá en estos momentos del movimiento circular. Pero volvamos un momentico a las ecuaciones del movimiento armónico simple. Entonces, veamos en qué momentos tengo los máximos y los mínimos para que determinemos los puntos. Pues cuando yo analizo en los puntos de retorno, des en cuenta que
el movimiento oscilatorio, veamos un momentico acá, miren en este punto de retorno, fíjense, ahí lo voy a detener, cuando él ahí para, miren que yo puedo en esos momentos ver que la velocidad ahí es cero, miren, la velocidad en este instante es cero. Entonces en los puntos de retorno mi velocidad es mínima. Y la velocidad es mínima en los puntos de retorno, es decir, es cero. Y a medida que, fíjense en el simulador, y fíjense que a medida que él va bajando, va ganando velocidad. Y entonces, ¿por dónde pasa con la mayor velocidad? Pues por el punto de equilibrio. Miren, miren, fíjense y verán, miren. Ahí en esos momentos pasa con la mayor velocidad. Ya le empieza a detenerse y vuelve otra vez a ganar velocidad y hace ese movimiento constantemente. Entonces, en la posición de equilibrio tengo la velocidad máxima. ¿Y cuál es la expresión para la velocidad máxima? Si yo analizo esta o esta, yo les decía que el máximo valor de la función trigonométrica seno o coseno es más o menos 1. Entonces fíjese que aquí me quedaría, por este lado me quedaría menos AW o más AW. Entonces la velocidad máxima es más o menos A por W, es decir, la amplitud por la frecuencia angular. Y las unidades van a corresponder a metros por segundos. Y donde la velocidad es máxima, la aceleración es mínima. ¿Dónde la aceleración es mínima? La aceleración es mínima en la posición de equilibrio y la aceleración es máxima en los puntos de retorno. ¿Y por qué es máxima? Miren, cuando el resorte está totalmente comprimido, vamos a detenerlo, miren, en estos momentos ahí, en esos momentos el resorte tiene la máxima elongación en compresión. Entonces tiene la mayor fuerza de restitución para el resorte. O lo mismo en este punto, miren. Cuando él está lo más estirado posible, esta es la de mayor elongación que tiene, la X. Entonces, recuerden que la fuerza de restitución de un resorte es del estilo K por X. Entonces tiene la máxima elongación, por lo tanto tendría la máxima fuerza de restitución. Entonces, ¿dónde las aceleraciones son máximas? Pues las aceleraciones son máximas en los puntos de retorno y es mínima en la posición de equilibrio, porque aquí en la posición de equilibrio la elongación vale 0, X vale 0. ¿Y cómo se calcula esa aceleración máxima? Pues lo mismo, haciendo un análisis para la función trigonométrica coseno o seno. Fíjense que por este lado me queda menos AW cuadrado y también me daría lo mismo por acá, menos AW cuadrado. Entonces yo tendría menos más o menos A por W cuadrado, porque si tomo en un lado positivo, entonces en el otro lado sería negativo, ¿cierto? Y entonces las aceleraciones máximas son del estilo más o menos AW cuadrado. Depende del sentido como yo lo tome, para el uno positivo hacia el otro lado negativo. Lo mismo que pasa con la velocidad máxima. Yo puedo decir cuando vaya subiendo es más AW y cuando vaya bajando, cuando él regrese por acá es menos AW, pero la alcanza en la posición de equilibrio. Entonces aquí vemos en este video que se ha mostrado una relación. No hemos solucionado problemas, pero al menos hemos planteado las ecuaciones de movimientos armónicos simple, pero a través del simulador hemos analizado que el movimiento armónico simple se puede ver como una proyección de un movimiento circular uniforme. Miren, fíjese que aquí lo estamos viendo, voy disminuyendo, aumentando la intensidad de la luz para que ustedes vayan viendo que ese movimiento circular uniforme, una proyección, es un movimiento armónico simple. Entonces es utilizado en algunas máquinas esos movimientos circulares para que hagan movimientos oscilatorios, o lo contrario, movimientos oscilatorios para que hagan movimientos circulares. Pistones pueden hacer el movimiento oscilatorio, suben y bajan, y ellos a la vez pueden traducir ese movimiento en movimiento circular, o como les decía en el caso de la máquina de coser, tengo un motor, tengo un movimiento circular y lo traduzco a través de la parte mecánica de piezas de biela, lo puedo llevar a que en la aguja sube y baje en un movimiento armónico simple. Bien, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad. Un feliz